La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por el dolor crónico generalizado, cansancio y debilidad persistentes durante un periodo mayor a 3 meses, pudiendo alargarse por más años. Su etimología es desconocida y puede presentarse a cualquier edad, siendo más prevalente en un 90% de los casos en mujeres de edad media, pudiendo ocasionar severas consecuencias en el estado de salud, capacidad funcional, estado emocional, relaciones personales y calidad de vida de quienes la padecen. Aunque sus causas son desconocidas y no se puede detectar ninguna alteración orgánica, los síntomas de la enfermedad se atribuyen a la disminución de las sustancias que regulan el dolor, especialmente la serotonina, produciendo un trastorno en la percepción, transmisión y modulación del estímulo doloroso, bajando así el umbral de percepción del mismo. De tal manera, los mecanismos de regulación del dolor quedarían alterados al añadirse factores como el estrés, cansancio y alteraciones del sueño. Por otra parte, debemos tomar en cuenta los primeros síntomas, que pueden ser dolores musculares, rigidez y sensibilidad al tacto, dolor de cabeza, trastornos del sueño, además de fatiga y cansancio. Bueno, ahí conocimos algunos detalles más acerca de lo que es la fibromialgia. Esta enfermedad que se dice que es muy prevalente en todo el mundo y también hay muchos casos ya detectados en nuestro medio. Sin embargo, poco conocemos acerca de ella y de todos los síntomas que puede presentar y las consecuencias también que se pueden desarrollar acerca de la fibromialgia. Bueno, muy bien, para conocer más acerca de esta enfermedad es que vamos a presentarles a nuestros invitados y expertos en el área de la salud que nos acompañan esta noche en Hora 23. Por una parte nos acompaña el doctor Vladimir Arroja Santos, médico reumatólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estamos dispuestos a ayudar. Muchísimas gracias. También agradecemos la presencia del doctor Denis Cruz Vega, médico neurólogo. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Tenemos que hablar acerca de la fibromialgia. A ver, ¿en qué consiste esta enfermedad, doctor Cruz, y qué tan frecuente es en nuestro medio? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad crónica, la cual se caracteriza por dolor musculoesquelético. Vale decir que el dolor proviene de los ligamentos, de los tendones y de los músculos, no así de los huesos. Este dolor es un dolor discapacitante y que aparte del dolor va acompañado de otros síntomas. Una exagerada respuesta ante estímulos sensitivos. Las personas con fibromialgia sienten mucho más el dolor que las otras personas. Un pequeño apretón para ellos es algo muy doloroso. ¿Existe entonces una hipersensibilidad en lo que es la fibromialgia? Una hipersensibilidad y una respuesta normal que la conocemos como alodinia. Es una respuesta que genera dolor ante estímulos que no deberían generar, como una caricia o un abrazo. Vale, muy bien. ¿Y dónde se sitúan estos puntos más dolorosos en los pacientes que tienen fibromialgia? El dolor es generalizado, es un dolor muscular generalizado, pero los puntos más dolorosos los podemos encontrar, son 18 puntos para el diagnóstico. De los 18 puntos tienen que estar presentes por lo menos 11. A ver, ¿cuáles son esos lugares? Los encontramos a nivel cervical, a nivel de la segunda costilla, a nivel del trapecio, en las rodillas, en la parte posterior los encontramos a nivel de los músculos supraespinosos, en las partes laterales, en los codos, en los glúteos y también los encontramos en las regiones trocanteras. Vale, muy bien. Ahora hablábamos de que esta enfermedad se presenta con mucha frecuencia en nuestro medio, por ejemplo, doctor, pero generalmente, ¿a qué sexo puede afectar con mayor frecuencia y en qué edades se comienza a presentar? La fibromialgia tiene una predilección por las mujeres. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Al igual que la depresión y la ansiedad, no está claro, pero es por cuestiones hormonales y por cuestión de neurotransmisores. Las principales afectadas son mujeres jóvenes que van entre los 40 y los 50 años. Muy bien. Doctor Santos, ¿se conocen las causas de la fibromialgia? ¿Cuáles podrían ser aquellos factores que contribuyen o que predisponen a la aparición de esta enfermedad? Bueno, a ciencia cierta, no se conoce la causa exacta de la fibromialgia. Al igual que cualquier otra enfermedad reumatológica, es multifactorial. Puede influir el factor genético, puede influir el factor hormonal, puede influir el carácter de personalidad que tenga el paciente, que tenga más tendencia a la ansiedad o a la depresión. Es un conjunto de factores que pueden desencadenar la enfermedad.
Ahora, yo veía que existen algunas enfermedades previas que puede sufrir la persona y que estas podrían ser tal vez un motivo para despertar esta condición en el organismo, ¿eso es cierto? Sí. ¿Qué enfermedades pueden ser estas? Por ejemplo, pacientes con estados depresivos, pacientes ansiosos, que no puedan soportar una carga determinada de estrés, pueden desencadenar la enfermedad. Vale, muy bien. A ver, vamos a continuar desarrollando más acerca de esta patología que es la fibromialgia, pero antes tengo que presentar a nuestra siguiente invitada que se suma acá al set de Hora 23 para hablarnos acerca de las terapias alternativas que se pueden realizar para tratar la fibromialgia, terapias como la acupuntura, por ejemplo. Ella es la doctora Gabriela Torres. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches a todos, y sí es bueno dar las opciones que existen para tratar este tipo de enfermedades. Desde un punto de vista natural, sobre todo como es la acupuntura, que se ha tenido muchos beneficios o resultados positivos en el tratamiento de este tipo de enfermedades. Muy bien, ¿cuál es el origen de la acupuntura, doctora? Y desde esta alternativa, desde esta terapia, ¿cómo ven la fibromialgia? ¿Cómo la describen? Bueno, la acupuntura es la famosa terapia, la medicina tradicional china. Se basa en lo que es la utilización de agujas en puntos, bueno, antes se decía que eran puntos energéticos, ahora ya porque esto se sigue estudiando y se sigue viendo la base científica, y no son tanto puntos energéticos, sino son puntos neurovasculares, los cuales van a llegar a producir estímulos hormonales desde un punto de vista neurológico que van a llegar hasta el cerebro para producir una respuesta. En este caso de la fibromialgia, se podría decir que es una enfermedad que se da también desde el punto de vista de un desequilibrio emocional y físico, que tiene también su factor genético, ¿no? Porque hay alteraciones, tenemos que hablar de lo que es el metabolismo del calcio, el metabolismo del magnesio, que todo eso influye mucho en lo que es la contracción muscular, y por lo tanto, a nivel también de la acupuntura y neurológico, trabajamos sobre estos neuroreceptores, sobre estos, ¿cómo se podría decir? Sobre estos elementos en los que se basa todo lo que es la reacción neurológico-muscular. Muy bien, este trabajo conjunto, por ejemplo, se realiza con mucha frecuencia desde lo que es la medicina convencional, en conjunto con las terapias alternativas, por ejemplo, doctor Santos. Bueno, soy el doctor Aroja Santos, mi apellido es Aroja. Y bueno, puede hacerse de forma multidisciplinaria. Es muy importante también que la población sepa que ningún paciente con fibromialgia es igual que el otro. Obviamente el tratamiento no farmacológico o la terapia convencional son muy importantes, pero nosotros en reumatología nos abocamos más al tratamiento farmacológico, ¿no? Hay varios fármacos que se pueden usar en fibromialgia, pero ninguno ha mostrado una efectividad del 100%. Un factor muy importante que sirve para que el paciente pueda curarse, entre comillas, es que él acepte la enfermedad. Y solamente si el paciente acepta la enfermedad y quiere curarse, el tratamiento puede ser efectivo en estos pacientes. Muy bien, entonces el tratamiento podríamos decir que, como dice el doctor acá, Rojas Santos, no es totalmente efectivo, no es el 100% para curar la fibromialgia. Esta es una enfermedad que no tiene cura, entonces. Si bien no tiene cura, tiene tratamiento. Lo primero es hacer entender a la persona que tiene una enfermedad. Las personas con el diagnóstico de fibromialgia son personas, yo creo que son mal diagnosticadas, mal tratadas y mal informadas. Entonces van durante muchos años donde muchos médicos, donde les tratan, les piden estudios complementarios, vienen con resonancias magnéticas, radiografías, electromiografías, y todo sale normal. ¿Cuál es la especialidad indicada a la cual se debe dirigir una persona que sospecha que tiene fibromialgia? Se cataloga la fibromialgia como una enfermedad reumatológica. Bueno, eso era anteriormente. Aunque en los últimos estudios que se han realizado, se ha visto que el componente es un dolor de tipo neuropático. La fibromialgia es un dolor neuropático de fibras finas, de las fibras amielínicas que conocemos. Entonces yo creo que las especialidades que podrían ver esto son neurología y reumatología.
Muy bien, a ver, vamos a continuar desarrollando más acerca de esta enfermedad y también es importante orientar a las personas que tienen fibromialgia acerca de los hábitos que deben cambiar, que deben modificar y también mantener a lo largo de su vida cuando padecen de esta condición, doctor. ¿Cuáles vendrían a ser esos hábitos? Obviamente que tiene que disminuir la carga de estrés, que puede ser un factor desencadenante de la enfermedad. Y bueno, mucho se recomienda el poder descansar de forma adecuada. La mayoría de nosotros no dormimos las horas adecuadas. Siempre nuestros profesores nos recomendaban que un paciente con fibromialgia tienes que aconsejar de que por lo menos duerma 8 horas. Y bueno, en general son todas esas recomendaciones para el paciente, pero muy importante es que el paciente acepte la enfermedad, sepa que no es una enfermedad mental, es una enfermedad que existe. Antiguamente se creía que no existía, que el paciente está exagerando o cualquier otra cosa, pero actualmente hay pruebas de la sensibilización central, que es una enfermedad que existe, es muy frecuente en el medio. Aproximadamente el 5% de la consulta en reumatología es fibromialgia. Es una enfermedad más frecuente que la artritis reumatoide. Y muy importante es que el paciente acepte y obviamente quiera curarse, entre comillas, y obviamente informar a su entorno. ¿Se debe hacer algunas modificaciones respecto a los hábitos nutricionales, por ejemplo, la actividad física, sedentarismo, todo esto influye? Bueno, la actividad física sí influye. Se recomienda a los pacientes que tienen fibromialgia empezar con ejercicios aeróbicos, con poca carga. Nadar en los pacientes es muy importante, siempre se recomendaba eso. Y obviamente la terapia alternativa, terapia física, terapia ocupacional son muy importantes. Son pacientes que presentan múltiples signos, sintomatologías. Y por tal motivo, el reumatólogo, yo pienso esto, que es el médico de cabecera de la enfermedad, pero tiene que estar junto con un equipo multidisciplinario, el psicólogo, el fisiatra, entre otros. Muy bien, doctora Torres, ¿qué tanto se aplica en el tratamiento de la fibromialgia la acupuntura? Y un paciente que va a una sesión de acupuntura, ¿qué es lo que tiene que esperar? ¿Qué expectativas debe tener acerca de esa sesión? Bueno, obviamente, digamos, con todo lo que se refiere a las terapias naturales, alternativas, son terapias de acumulación, igual que cualquier tipo de fisioterapia, ¿no? O sea, con la primera sesión a lo mucho sentirás cierto alivio o cierta sensación de alivio en lo que se refiere a la tensión en el lugar donde te esté doliendo, ¿no? Donde sea el foco del dolor. Ya, eso sería en la primera sesión y poco a poco se va a ir soltando o va a ir liberando mayores analgésicos y desinflamatorios naturales que el cuerpo mismo los produce y por lo tanto va a ir disminuyendo las molestias que pueda producir esta enfermedad. Obviamente siempre vamos a ir asociados también con lo que son hierbas, los factores nutricionales, los que tienen que aportar una buena hidratación siempre es muy importante, los alimentos que aporten elasticidad a lo que es la parte de los tejidos para que esta recuperación pueda darse progresivamente, ¿no? Es lo que tengo que recalcar, que esto es un tratamiento progresivo, o sea, no hay que con una me siento de maravilla y no, es progresivo.